Buenas noches. Contrariamente a lo creído por muchas personas, la democracia goza de buena reputación desde hace unos 200 años aproximadamente. En efecto, durante los últimos siglos ha crecido el número de opiniones mayoritarias que tienen un carácter positivo. Por supuesto, hay excepciones. Recuerdo que Borges, el enorme autor de ficciones, decía que la democracia era un abuso de la estadística. Además, el notable historiador Thomas Carlyle sostuvo que la democracia era el caos provisto de urnas electorales. En cualquier caso, se trata de criterios minoritarios. La regla es toparse con quienes sostienen que la democracia se convierte en la mejor forma de gobierno. Por lo tanto, demandan que todo buen ciudadano, cualquier hombre ejemplar, tendría la misión de afrontar el desafío de patrocinar la democracia, identificando a los enemigos, aquellas personas, también conceptos que contribuirían a su caída. Hoy, durante los siguientes minutos, precisamente siguiendo esta lógica, conversaremos aquí, en Sociedad Abierta, sobre la democracia y sus enemigos. Para ello nos acompañará un entendido en el ámbito de las ideas políticas, el doctor Manuel Suárez Ávila. Acompáñenos, que tras la pausa comenzamos a dialogar para pensar. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Buenas noches, Manuel Suárez Ávila, y gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta. Gracias a vos, Enrique, querido. Un gusto siempre. La democracia no se inventó en la antigua Grecia. Es una precisión que, entre otros autores, lleva adelante Agustín en su famosa obra Ciudad de Dios. Sin embargo, no podemos negar que los griegos fueron fundamentales para que nosotros entendamos esta manera de organizar nuestra sociedad como algo positivo. Empero, hay una gran diferencia entre cómo entendían los griegos de la antigüedad la democracia y cómo nosotros podríamos comprenderla hoy. Efectivamente, a mí me gusta siempre hacer una precisión sobre el tema de la democracia. La democracia tiene muchísimas cosas en común con la dictadura. Tiene muchísimas cosas en común con la monarquía o con cualquier otro tipo de gobierno. Lo que tiene en común la democracia con estos otros sistemas de dominación es precisamente esa palabra, la dominación. Es la democracia, igual que la dictadura, un sistema de mandar, basado en la lógica de que existen los que obedecen y los que mandan. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de democracia, hay que poner una alerta inicial.
La democracia es el sistema donde manda el pueblo y la alerta que viene luego es, bueno, ¿y hasta dónde manda el pueblo? La democracia de los modernos, que ya no es la democracia de los griegos, ni incluso la democracia medieval, que hay rasgos de democracia medieval. La democracia de los modernos se encarga de esta precisión. Y entonces, a partir de un momento determinado, probablemente de la Revolución Francesa, lo mejor, y a mí me gusta hablar en esos términos, más que la defensa de la democracia o más que de los enemigos de la democracia, que es como estamos planteando también de manera bonita el tema ahora, más que eso me gusta hablar de la república. El concepto que me gusta para abordar la democracia es el de lo republicano. ¿Qué significa lo republicano? Lo republicano es un tipo de régimen que, aceptando a la democracia, le pone una serie de límites al poder que pueda ejercer el pueblo. Porque el pueblo puede equivocarse, ¿verdad? Sobre todo en la tradición populista que es tan vivida y conocida en América Latina. No tiene por qué acertar en todo el pueblo. Un día se puede levantar de mal humor y puede decir, mira, fusilamiento a la mitad, o a la cuarta parte, o a la minoría. Entonces el pueblo perfectamente puede equivocarse, como se puede equivocar el tirano, o como puede acertar el tirano. Entonces, lo más importante a la hora, ya a esta altura, sobre todo después de las experiencias bolivianas y internacionales también, pero de las experiencias bolivianas, es que aprendamos que independientemente a la defensa de la democracia, quedan un montón de capítulos pendientes para defender la libertad. Porque lo republicano está preocupadísimo porque gobierne el pueblo y por el concepto de la soberanía popular, pero está también preocupadísimo por la libertad. Entonces, la complementación de ambos conceptos, la democracia y la libertad, quizá es el escenario que vale la pena defender a ultranza. Quizá ese es el mejor régimen. Hay una entrevista exquisita que hacen a la filósofa Hannah Arendt, periodista de la televisión francesa. Y ella, aprovechando la oportunidad, lleva adelante una precisión que nos sirve a partir de lo que se ha indicado. Desde su perspectiva, en Estados Unidos no se trataría, al comienzo, cuando se funda esa gran nación, de establecer un régimen democrático. Lo más importante tenía que ver con instaurar un régimen republicano. La república interesaba más a los padres fundadores y fundamentalmente lo que ellos pretendían era el establecimiento de condiciones que protegieran a las minorías. Ya existía el riesgo, que en su momento lo advirtió Alexis de Tocqueville, de la tiranía mayoritaria. Y sin lugar a dudas, nosotros podemos reconocer el poder de la mayoría, la voluntad mayoritaria, pero siempre habrá este riesgo de que se elimine la disidencia. Por lo tanto, en este tipo de planteamientos, si se habla de democracia en general o si se habla de una democracia con limitaciones, pues los principales límites nos colocarán frente a una situación en donde ese individuo moderno tendrá mucho que ver con el propósito de realizar una contribución a esta nueva manera de organizarnos. Sin duda. Mira, son creo 5 elementos los de la República. El elemento esencial de la democracia, dijimos, gobierno del pueblo. Eso es lo conceptual, lo esencial. Pero aparte de ese elemento, el elemento democrático de la república, digamos, el elemento soberanía popular, el elemento voto, que es esencial en la república. La república tiene que gobernar el pueblo, por favor. Pero aparte de eso, hay 4 elementos más sin los cuales no se puede entender un gobierno, llamémoslo, mira, para no ser muy abstractos, un gobierno moderno de personas racionales que pueden cohabitar en el marco de una mínima decencia y dignidad. Por tanto, la república tiene el elemento democrático. En segundo lugar, tiene el imperio de la ley. A los abogados, cuando se trata de hablar del imperio de la ley y particularmente de limitar el poder público, le llaman Estado de Derecho. Los liberales le llamaban el constitucionalismo liberal, pero el imperio de la ley no es solo para limitar al gobierno. El imperio de la ley, y a mí me gusta contar aquí una anécdota, es para limitar a todos. Resulta que el rey de Noruega parece que en un momento mandó una carta
o la Casa Real, sus oficinas, al municipio de Oslo, diciendo, mira, por razones de seguridad, la caravana del rey, cuando vaya a algún sitio, se va a estacionar, por favor, en segunda fila, en la calle, déjenlo bajar en segunda fila. Y la policía de Oslo respondió una carta diciendo, nosotros encantados, pero la pregunta es, al rey y a todos los noruegos, ¿verdad? Eso es el imperio de la ley, eso es esencial en la república. No hay, Enrique, un puto privilegio, no hay privilegios. Y no hay privilegios no desde el punto de vista de que seamos una sociedad igualitaria, por favor, eso después. Es que la ley no reconoce ni permite un solo privilegio. Los bolivianos, para los bolivianos nos es súper difícil imaginar eso. El imperio total de la ley, la neutralidad de todos, donde los ricos, los pobres, los gobernantes, los gobernados, los blancos, los negros, los feos, todo el mundo es igual para la ley. Nos es súper difícil imaginar porque nunca hemos vivido una sociedad así. Pero los que han tenido la suerte de ir a España, emigrar y no sé dónde, a no sé qué, sociedades distintas, una primera sorpresa que uno se lleva allá es lo terrible que es, lo estricto que es la igualdad ante la ley de todo el mundo. A propósito de estas limitaciones que se van colocando con el objetivo de tener mejores condiciones en las cuales se pueda desenvolver la democracia, vale la pena resaltar una discusión que se generó en su momento, básicamente en Estados Unidos, cuando se reconoció que el Poder Judicial podía llevar adelante una serie de medidas, tomar decisiones que impliquen limitar el poder que tenía el soberano. Básicamente nosotros estamos hablando de que en democracia el supremo poder de mando lo tendría el pueblo. Si seguimos esa lógica, sus representantes, a saber los parlamentarios, también deberían ejercer esa potestad y convertirse en síntesis en el primer poder que tendría este Estado moderno. Sí. Pero resulta que en un momento determinado se estableció que lo que tendría que primar sería la Constitución. Y sucede que si se toman decisiones que son contrarias a esa Constitución, no va a ser ese primer poder del Estado, sino será el Poder Judicial y en este caso el Tribunal Constitucional que se ocupe, de tal suerte que nos vamos a encontrar con otra gran limitación, porque no era que mandaba la mayoría mandará entre tanto se sujeta a lo establecido en ese marco y eso forma parte de una dinámica que no se tenía en el mundo antiguo, pero que ha sido necesario insertar. Fíjate el caso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Yo he trabajado en un palacio de gobierno y entiendo la enorme importancia que tiene, Enrique, el abogado del presidente. Ese es un tipo de una influencia extraordinaria. Normalmente es ministro ese tipo. El abogado del presidente. Puta, ese es poderosísimo. Y luego, la enorme importancia que tiene otro personaje en los palacios, el jefe de campaña del presidente. Entre ese trío, el presidente, su jefe de campaña, y el abogado del presidente, tú tienes el esquema de decisiones políticas más intenso, por lo menos, ¿no?, de los gobiernos. El jefe de campaña del presidente Donald Trump está procesado y ha sido detenido. Y el abogado del presidente Donald Trump está procesado y ha sido detenido. Y estás hablando, Enrique, del presidente más poderoso del mundo, sin duda. O sea, olvídate de otro presidente. El presidente de los Estados Unidos de América, por favor. Tienes en tu mano el botón nuclear, tienes esa potencia, tienes todo. Su abogado personal, el hombre que se sienta en su mesa, el hombre que almuerza con él, debe ser su íntimo amigo. Le debe confesar todo. O sea, ¿sabes qué? La hemos cagado en tal tema. ¿Qué hago, abogado? Deben ser unos niveles de intimidad casi morbosos. Ese está preso. Y el jefe de campaña, el que lo puso en la oficina oval, está preso también. Eso es imperio de la ley. ¿Y por qué? Violó usted la ley, lo siento muchísimo. Pero no se puede hacer nada. Mira, puedes apelar. Pero terminadas las apelaciones, esto es con traje naranja y para adentro. Eso es el imperio de la ley. Entonces, imperio de la ley. El tercer elemento de la República, primero, voto, soberanía popular. Segundo, imperio de la ley. El tercer elemento de la ley de la República, la libertad individual, que se traduce en la práctica en una cosa que se llama, que tú eres experto en eso, la libertad política, ¿no? Sin libertad política no hay república. Pero hay democracia, perfectamente puede haber democracia sin libertad política. Los griegos, por ejemplo. Los griegos no conocían la libertad de los modernos. Eso viene con el liberalismo, ¿no?
Y puede haber gobierno del pueblo sin libertad política. Eso que tanto han reclamado los bolivianos en los últimos días, en las últimas semanas, libertad de expresión, de organización, de creencias, de no sé qué, la libertad política. Un invento de Occidente que uno dice, ¿para qué mierda? ¿Cómo se come eso? No, mira, no se come, se ejerce todos los días. Y ya tu hijo, vas a ver tu hijo, que ya lo he visto que está grandecito, cómo te va a reivindicar libertad política en la mesa. No, yo dije que tal cosa y tengo derecho a opinar. La libertad política está inserta en una vida comunitaria sana. Ese es el tercer elemento. Pero para no decírtelo todo, si quieres, vamos dialogando. Precisamente a partir de ese marco que se ha establecido, continuaremos hablando, nos encontramos dialogando para pensar con Manuel Suárez Ávila sobre la democracia y sus enemigos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos conversando sobre la democracia y sus enemigos. Aquí en Sociedad Abierta nos acompaña el doctor Manuel Suárez Ávila. Hemos realizado en el anterior bloque una serie de puntualizaciones sobre elementos que se constituirían en la esencia de la democracia, lo cual es siempre necesario destacar porque, desgraciadamente, valiéndose de este buen nombre que tiene la democracia, hace 200 años, como señalé en un momento, hay mucha gente que anhela recibir la calificación de demócrata. No solo eso, sino que se lleva adelante una serie de tergiversaciones con el propósito de que su régimen sea calificado como tal, aunque está yendo en contra, en ocasiones de manera cotidiana, de estos aspectos esenciales, negando, entre otros elementos, hasta la propia idea de libertad política. Sí, decíamos, la democracia para funcionar de la mejor manera tiene que habituarse a una cosa que se llama lo republicano o la república. En lo republicano está la democracia, está el imperio de la ley, está la libertad política, que lo comentábamos antes del programa. Es pues ese instinto quizá de no estar de acuerdo. Hay muchos autores que dicen, no, mira, es que al haber desarrollado la razón, la capacidad de razonar, ya viene en el cerebro, más o menos viene en los genes de la especie humana, la capacidad de no estar de acuerdo. Luego vamos a hablar de eso, yo creo que no es así, pero cuando uno encuentra, hablábamos antes de nuestros hijos, estás en la mesa y tu hijo, tu hija te dice, no, yo no estoy de acuerdo. Ah, la puta. Yo no, pues hija, si yo soy doctor en ciencia política, ¿cómo no vas a estar de acuerdo? No estoy pues de acuerdo. Te cagó. Está ejerciendo ese instinto que llama muchísima gente o muchísimos autores, que es la razón y la capacidad de no estar de acuerdo. Tercer elemento entonces de los republicanos, la libertad política. Cuarto elemento, y esto es un poco polémico, Enrique, sobre todo para los liberales es polémico, la igualdad contemporánea, que no es la igualdad ante la ley solamente, que no es igualdad de oportunidades solamente, es igualdad de condiciones. Es la igualdad que ha superado y está superando en el mundo, en muchos regímenes de tipo republicano, aunque no formalmente sean repúblicas. Inglaterra no es una república, es una monarquía, por ejemplo. Pero muchos regímenes de vocación republicana está superando el machismo, está superando el feminismo, está superando la cantidad de grupos y de colectivos que han sido marginados en la historia.
Y ese debate ya está en Bolivia, como sabes tú. Primero estuvo respecto a los indígenas hace unos años, ahora está respecto a las mujeres. La república requiere de la igualdad contemporánea total, en igualdad de condiciones. Voy a decir algo aquí que no les va a gustar ya a los igualitarios, porque esto ha molestado quizá a los liberales. Decir, mira, cuidado, que esto no funciona sin igualdad total. Para la oreja un liberal, dice, no, pero los méritos, no. Tiene que haber unas condiciones de igualdad de condiciones total, ya. Pero ahora voy a molestar al rojerío. La igualdad total, lo que yo estoy diciendo de la igualdad total, Enrique, es un producto del capitalismo. Es un producto del capitalismo exitoso contemporáneo. ¿Por qué necesitaría el capitalismo exitoso contemporáneo en Estados Unidos 10, 20 millones de personas de color, negros, empobrecidos y esclavizados o limitados en el ejercicio de sus libertades civiles? ¿Para qué le serviría el capitalismo? Un esclavo es carísimo, como has leído Antonio Escotado. No consume, además. No consume, no está bien, no produce bien, no paga impuestos, es una desgracia. La desigualdad es una desgracia en el capitalismo. Henry Ford, que todos mis obreros ganen lo suficiente como para comprar uno de mis autos. La razón era evidente, te vas a quedar con todos tus putos autos que produjeron tus obreros casi en condiciones de esclavitud, pero son demasiado pobres para comprar luego los autos, entonces no es negocio. Te quedaste con un montón de fierros y un montón de esclavos. La igualdad irrestricta que reclama lo contemporáneo, incluida la igualdad en el tema del feminismo, es una igualdad propia del capitalismo. ¿Para qué querría Bolivia mujeres que no trabajan, que son amas de casa, que no tienen oportunidades, que no tienen condiciones, que no están bien educadas, etcétera, etcétera? Lo que quiere el capitalismo contemporáneo es gente produciendo bien, consumiendo bien y pagando impuestos. Esa es la igualdad de la República. Hay una igualdad que es explotada por detractores de la democracia liberal y que se concentra, como se ha precisado, en la perspectiva económica. Si se revisan los cuestionamientos que fueron lanzados a los procesos democráticos en Bolivia y otras partes de Latinoamérica, se advertirá cómo hubo varios intelectuales que tomaron la palabra con el propósito de señalar que estas democracias habrían fracasado. Y su fracaso, desde su punto de vista, se notaría tomando en cuenta los niveles de pobreza y miseria. De tal suerte que nos encontramos ante sujetos que pretenden que la democracia esté soportando más cargas de las que esencialmente les corresponderían. Si nosotros tenemos el propósito de evaluar si un régimen democrático ha funcionado o no, probablemente sea una exageración que exijamos que por esa vía democrática se resuelvan todos nuestros problemas, de los estrictamente económicos hasta aquellos de orden cotidiano. Lo cierto es que la democracia, que nos puede ofrecer grandes bondades, por ejemplo, sucesión pacífica de los gobernantes, es una gran conquista para la historia de la humanidad, que un presidente no tenga que ser eliminado para que otro lo sustituya en ejercicio del poder. Pero convengamos en que en ocasiones hay estas exigencias y demandas que buscan exigir demasiado la democracia y así cualquier experimento democrático fracasaría porque las expectativas son elevadas y luego el desencanto de los electores será igualmente valioso. Sin duda. Es un concepto hermosísimo que desarrollado por mucha gente, pero Ortega y Gasset, con ese verbo maravilloso que tenía, lo llamaba la democracia morbosa. No me acuerdo si usa este ejemplo, pero es parecido. Por decir algo, mira, vamos a llevar los principios de igualdad de la democracia a todos lados. Por ejemplo, yo no tengo idea de música, pero quiero ser igual, quiero igualdad respecto al director de la orquesta sinfónica. Deme por favor su varita, deme su terno negro ese, su smoking. Como somos ciudadanos iguales, yo tengo el mismo derecho a usted que dirigir esta orquesta. Fuera de aquí, yo la dirijo, ¿no? Mire usted, eso se llama democracia morbosa. No entra la democracia pues, en esos espacios, ¿no? Y entra en los espacios de repartición de dinero, mira, yo creo que no. Ahora bien, hay unas condiciones sociales y económicas que obviamente favorecen no tanto el ejercicio, otra vez insisto, de la democracia, sino el desarrollo de lo republicano. Unas condiciones económicas que son evidentes. Hay autores que hablan de que los países que superan un per cápita de $10,000
aseguran normalmente un régimen político de tipo republicano estable. Quiere decir que mientras no llegues a ese límite vas a tener una democracia a tropezones. No cabe duda de que hay una tesis ahí importante diciendo cuando hay igualdad económica, igualdad de condiciones y oportunidades y tal, tiende a mejorar la democracia, claro. Ahora, pedirle a la democracia, ¿no? Como ese vecino que regáleme una taza de arroz, por favor, ¿no? Señora democracia, regáleme por favor un sueldo nivelado para todos. No, mira, la democracia no es para eso. Pero que la democracia va mejor y lo republicano va mejor cuando hay esa igualdad que te he comentado, la igualdad contemporánea, donde no hay feminismo, donde no hay machismo, donde todos pueden estar, digamos, con condiciones suficientes para participar de la comunidad, eso sin duda ayuda, pues. En ocasiones resulta necesario que uno esté mirando el pasado y se dé cuenta de cuánto se ha avanzado. Hablando de José Ortega y Gasset, en su inmortal libro La rebelión de las masas, él criticaba al hombre masa porque, en síntesis, se trataba de un individuo que no valoraba lo que la civilización había hecho. Se le brindaban numerosas comodidades, no tenía que afrontar los mismos desafíos y experiencias tormentosas del pasado, pero no valoraba. Creía que la obra político-institucional que estaba vigente cuando él nació, que podía contemplar en ese momento, no había demandado ningún esfuerzo. Sí. Y lo mismo se podría notar en el caso de la democracia. Es un logro importante no solo que haya una sucesión pacífica de los gobernantes, sino que se reconozca la posibilidad de hablar, discutir, deliberar, buscar la mejor manera de resolver nuestros problemas a través de esa vía. Ocurre que en ocasiones no existe esa profunda convicción de que se ha avanzado. Y por otra parte se cree que todo esto podría ser objeto de una reconstrucción inmediata, como si aquello no demandara un enorme esfuerzo, no solo por parte de un país, sino hasta de todo el género humano. Totalmente. Mira, hay una discusión ahí sobre los datos, ¿no? Pero hay también una especie de consenso de que el hombre camina en el planeta desde hace aproximadamente 150.000 años. Hay democracia desde hace 200 y pico años, 200 y piquito años. Eso sería como el 0,2% de la historia del hombre. Hace 10.000 años que el hombre hizo la agricultura y se estableció y comenzó a hacer regímenes políticos relativamente estables, con leyes y tal. Eso ni siquiera es el 10%, 10.000 años de 150.000. Y en el marco de esos 10.000 años de agricultura, hace 200 años que tenemos democracia. Es decir, lo anormal, lo absolutamente anormal, pero lo absolutamente anormal es la democracia. Lo normal ha sido, te doy, como dirían los españoles, te doy de hostias, te doy palo y vas a aprender carajo. Eso es lo normal en la especie humana. Entonces, desde luego, los esfuerzos que se han hecho, escucha, milimétricos y ya, porque fíjate, yo estoy abusando. Ni siquiera quiero democracia, quiero república. Más sofisticada aún. Esos esfuerzos hay que cuidarlos, pues. Y en esto, fíjate, yo estoy contra todos esos autores, por ejemplo, el contractualismo democrático, convencidos de que en la genética o en el cerebro humano o en la naturaleza humana está la libertad y la democracia. No, señores. La puta democracia y la puta libertad es un trabajo diario con hombres como tú reflexionando, con gente en las redes, con gente escribiendo, con gente participando, con gente produciendo. Es terriblemente difícil crear un sistema que respete a la gente. El último elemento de la democracia, dijimos soberanía popular, dijimos imperio de la ley, libertad individual, igualdad y el último es, Enrique, el imperio de la política. El imperio de la política. La política es distinto a lo político. Lo político son relaciones de fuerzas. Quiere decir, nos agarramos a palo y el que gane, manda. Eso es lo político. Puro fuerza nomás. Como vos sos grandote, al tiro me vas a sacar la puta, el palo. La política, ¿sabes qué es la política, hermano? Es muy sencilla. Es el pacto. Es el pacto, no es otra cosa. Y el pacto nunca es con un ser sobrehumano. El pacto es con una persona de más o menos las mismas condiciones de poder que tú. Mira, tenemos intereses contrapuestos, no nos llevamos bien, pactemos. Ese es el último elemento de la República, que si quieres lo hablamos luego. Continuaremos explotando ese mismo camino, entendiendo además la política, como decía Pierre Manent, como la mediadora de mediaciones. Finalmente buscaremos evitar esos puntos extremos. Continuamos tras la pausa aquí en Sociedad Abierta.
Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Último bloque de Sociedad Abierta. Hemos estado reflexionando sobre la democracia y sus enemigos. Nos acompaña el doctor Manuel Suárez Ávila. Antes del corte, se hacía la precisión en torno a la importancia de la política cuando hablamos de la democracia. Esto es relevante, debemos remarcarlo, porque en los últimos tiempos muchos prácticamente han optado por el aborrecimiento de los políticos, entendiendo que nuestra sociedad podría continuar desenvolviéndose, resolviendo sus problemas sin la participación. No digamos solo de políticos, sino ni siquiera de los partidos. Así que frente a un panorama de crítica, vale la pena la reivindicación, Manuel. Mira, como dije antes, la democracia requiere de la política, y la política consiste en el pacto político con el opuesto. Si lo hace un partido, pues me parece bien. Si lo hace, que quiera hacerlo. Es el actor político el que hace el pacto, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto es que ese pacto tiene que generar tal equilibrio que a su vez es la base del bien común. ¿Qué es lo común entre tú y yo en este momento? Pues supongamos que sea este vaso de agua, queda un poquito de agua en el vaso. Entonces pactemos que yo me tomo la mitad y tú te tomas la mitad. El bien común es que ambos vamos a satisfacer nuestra sed. Ese es el pacto político. Quiere decir, son intereses que comienzan siendo particulares o individuales y mediante el acuerdo o el pacto político se convierten en el interés común. No tiene nada que ver con moral ni con ética. Es simplemente ponernos de acuerdo para que los dos ganemos. Ese es el pacto político. El gran problema y el desprestigio del pacto político, particularmente en Bolivia, es que muchas veces lo hicimos en Bolivia. Lo digo lo hicimos porque mi partido también cometió esos errores históricos terribles. Yo soy miembro del MNR. El gran problema del pacto político fue que pactamos no creando el bien común, sino simplemente creando el bien individual o partidario. Y eso no es pacto político. Eso es defender mis intereses, ¿no? Eso es muy jodido. El pacto político que crea la política y que es necesario en la República es el pacto capaz de generar el bien común. Voy a poner un ejemplo. La transición democrática boliviana que permite la llegada del doctor Siles, el año 82. En ese gobierno, donde se iban los militares y entregaron el gobierno casi de manera pacífica, aunque después de 4 años dramáticos, en ese gobierno, el de la UDP, estaba el Partido Comunista, Enrique. Parte de la UDP era el Partido Comunista, y aceptaron los militares, y aceptaron los bolivianos, y aceptaron todo, porque había un bien común, que era la democracia. Después la cagamos con la democracia, bueno, quizá, pero en ese momento hicimos algo para el bien común, los bolivianos. Y lo traigo a colación porque creo que en estas circunstancias del país, creo que está pendiente un pacto político. Y el pacto político es con el contrario. Es con el que se opone a ti. No es con tu primo, pues, que más o menos le haces un guiño y vamos, primo, no, metámosle. No, no es así. Es con el que se opone. Ahora tiene que haber una correlación de fuerzas relativamente equilibrada, pues, ¿no? Porque si hay uno de los pactantes que es tremendamente poderoso, se va a llevar todo el vaso y no te va a dar nada. Otra vez va a ser el bien individual y no el bien común. Ese es el secreto del pacto político, que es la base de la política, y a su vez la política es uno de los elementos cimiento, digamos, pilar de la república. No hay democracia sin república, no hay república sin pacto político, compañero. En cuanto a los pactos y la necesidad de llevar adelante negociaciones que generen solución a problemas estructurales de este país, o que se inicie, por lo menos, la caminata hacia ese objetivo, vale la pena que uno haga un apunte respecto a las posiciones encontradas
Porque muchas personas podrían formular interrogantes en torno a los límites de la negociación. Max Weber, entre otras cosas, fue quien habló sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Nosotros podríamos estar en medio de una negociación manifestando que nuestra postura es inquebrantable, inflexible, porque estamos frente a un enemigo que seguramente, desde nuestra perspectiva, es la encarnación de la infamia. Pero resulta que exigirá la necesidad del momento que marquemos límites, porque también, caso contrario, se podría entender que ha existido una especie de rendición o que se ha optado por el sometimiento ante actuaciones que pueden o no estar marcadas por la violencia. Así que también ese camino, en busca del pacto, que será una tarea esencialmente política, origina que se presenten esas inquietudes. ¿Hasta qué punto cabe hablar de realizar concesiones y en qué momento se pueden fijar límites en nombre de principios? Porque también se habla sobre principios e intereses. Los intereses se pueden negociar. Clásico ejemplo que da Mariano Grondona: está usted en el desierto y en el desierto aparece una persona, usted está sediento y le dice: yo le doy un vaso con agua a cambio de que me dé la ropa. No hay problema, hasta el momento estamos hablando de los intereses. Usted puede despojarse de todas sus prendas, pero si le dice: le doy este vaso, una jarra con todo el agua que desea a cambio de su libertad, ya nos encontraremos frente a un principio. ¿Cómo fijamos también ese límite para que no se entienda que todo sería objeto de una negociación con miras al ejercicio del poder? Bueno, hay un límite básico en el concepto. Hay un camino distinto al de la política, o sea, distinto al del pacto político. Lo hemos recorrido 1000 veces, se llama la guerra. Entonces, el límite, el horizonte básico de una negociación política, en su límite, es evitar la guerra. O sea, el bien común de inicio es la paz, de inicio, ¿no? Entonces, no, mira, es que yo tengo principios que no negocio. Bueno, me parece bien. Y junto con tus principios, ¿cuántos tanques tendrás? Y aviones. No tengo de eso. Entonces no tienes principios, no me jodas, porque tienes un capricho. Porque lo que me estás diciendo, si no quieres pacto político, es que quieres la guerra. A ver, no tengo tanques ni aviones de guerra, pero tengo unos machetes para sacar la cabeza, como en el África, ¿no? Ah, bueno, si quieres nos agarramos a machetazos, digamos, ¿no? Entonces, el límite esencial, Mariano Grondona, un liberal como tú, como yo, estaba fascinado con que el límite sea el principio de la libertad. Me parece una ingenuidad. El límite, por supuesto, es la muerte. Quiere decir la guerra. No, yo no quiero pactar. Vamos entonces a la guerra. Bueno, salgamos afuera y tirémonos un par de balazos. Allá, pues, puta. A lo mejor es lo que queremos. Renunciamos a la política y vamos a la lógica de lo político, que es el enfrentamiento de la sociedad. El primer objetivo, entonces, del pacto, más allá de cualquier principio, perdóname, es el mantenimiento de la vida y el evitar la guerra. Como sabes, en la historia mucha gente ha dicho: no, vamos nomás a la guerra, es más conveniente para la comunidad. Yo, que soy pacifista, no comparto eso. Se estaría en contra de la famosa idea de von Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otro medio. Ya no es política. Claro, en ese momento estamos tratando de resolver nuestras disputas, pero por otras vías. Por otras vías. Sin llevar adelante las concesiones que las circunstancias podrían exigirnos. Y hay ejemplos históricos hermosísimos. Puse el de Bolivia porque el pacto que permitió la democracia, el retorno a la democracia con el doctor Siles en el 82 es hermoso, es una épica hermosa, se ha escrito poco lamentablemente. Nos aceptamos todos. Banzer fue candidato, imagínate, nos ganó 2 elecciones de ese tipo, viejo. Era el dictador. Nos ganó 2 elecciones, se permitió todo, etcétera, para que haya un bien común que es la convivencia democrática. Otro ejemplo maravilloso, por supuesto, es la transición política española, ¿no? El franquismo fue tranquilamente, por decirlo de algún modo abusivo, ¿no?, a la democracia a través de sus propias leyes, fue increíble. Y otro ejemplo más reciente y a la mano es la transición chilena. El general Pinochet, no me acuerdo el número de años, pero voy a decir un número X, fue 6, 8 años senador de la democracia chilena, ¿no? Y costó un montón, fue un pacto largo, complicado, ¿no? Ahora ya parece que esa democracia anda a tropezones, ¿no? Pero funcionó en ese momento, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que conceder y hacer concesiones de su parte. En Bolivia creo que estamos en el momento en el que cada uno estamos mostrando el tamaño del machete que tiene. Entonces, mira, es que yo tengo un machete que puedo reventar el Alto.
Te lo pongo aquí en la mesa para que lo mires. Te voy a reventar un poquito para que te des cuenta. Y, el otro, y yo tengo un machete que te puedo meter preso por narcotráfico. ¿Qué tal esa? Ah, carajo, puta. Y yo tengo otro, me había olvidado de contarte. Un machete puedo bloquear todo el país en el Chapare. ¿Qué te parece esa? Ah, puta. Y yo tengo otro, te voy a bloquear todas tus cuentas y a todos tus exministros los voy a meter presos, donde los pillen en cualquier frontera. Ah, pues. Entonces es una competencia de machetudos, ¿no? Está bien, que miren, analicen, que vean y que después de mostrarse los machetes tengan la intuición, porque la vida es casi cuestión de intuición, por favor. La intuición de encontrar un arreglo en el marco del pacto de la política. Ese es el camino de la República, Enrique, no hay otro. No hay otro. Además es parte del reconocimiento de la incapacidad de vencer al otro. Eso es. Si estuviéramos plenamente no es moral. convencidos, seguros de que triunfaríamos sin problemas, no habría la negociación. ¿Cómo? A propósito de eso, Hobbes plantea que si finalmente el más fuerte accede a someterse a leyes que lo tratan como igual que los débiles, no lo hace porque él ama al prójimo, lo hace por miedo, porque hasta el más fuerte debe dormir y durmiendo podría ser eliminado por los demás. Por lo tanto, en esta clase de negociaciones no es que hay un gran y profundo apego a la democracia, que debería existir, tendríamos que contar con ese elemento de carácter cultural, sino es un cálculo que se presenta a partir de la necesidad de sobrevivir. Exactamente, es eso. Es eso o la guerra, eso o la muerte. Eso es. Finalmente, el protagonismo de la democracia con este elemento republicano que hemos resaltado lo tendrá el ciudadano. Un individuo que a lo largo de la historia ha sido esclavo, ha sido súbdito, ha sido siervo, ha sido también ciudadano y que en ejercicio de esa condición se convierte en un actor central cuando asume esa responsabilidad, lo que lamentablemente no ocurre siempre, pero sí hay momentos, acaso veranillos, en donde se puede advertir ese peso que resulta determinante hasta que para los mismos actores puedan llevar a cabo esas negociaciones. Ese papel del ciudadano convendría recordarlo ya en los instantes finales para realzar y mirar el pasado sintiendo cierto orgullo de lo que se ha conseguido, ¿no? Sí, que la democracia deje de ser solamente democracia como concepto e instituciones donde el pueblo gobierna a través del voto, sus representantes, y deje de ser eso y solamente eso, y pase a ser un sistema de convivencia, un sistema de vida, implica que sea una democracia republicana. Implica que la gente en la vida diaria ejerza libertad, en la vida diaria tenga igualdad, en la vida diaria la ley sea imperante y en la vida diaria pueda confiar en que los políticos no se van a agarrar a machetazos los pendejos, sino que van a pactar. Esa es la diferencia entre la república y la democracia en seco, digamos. Eso es lo que aspiran todos los países desarrollados del mundo, a vivir el sistema de la república, ¿no? Entonces, como tú dices, el gran ganador de eso, el gran protagonista, porque es de vida diaria, no es conceptual, por favor. El gran protagonista de eso es el ciudadano, o sea, la gente, las familias, nosotros, tu hijo, mis hijas. Es una cosa, digamos, no abstracta, sino de la convivencia cotidiana. Los enemigos del pacto son también enemigos de la democracia. Totalmente. Son enemigos de esta manera de convivir que busca resolver de manera pacífica este problema. Los enemigos del pacto son los amigos de la guerra, por supuesto. No existe la posibilidad, por lo tanto, de conciliar ambos conceptos y valdría la pena resaltarlo. Mucho más en circunstancias como las que nos hemos encontrado, que nos han permitido tocar el tema de la democracia, manifestar algo en relación con sus críticos, cómo identificar a sus enemigos, con el objetivo de ir incluso más allá de este contexto. Son reflexiones que se enmarcan en un propósito que no solo tiene que ver con Bolivia, sino lo que acontece en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Manuel Suárez, por habernos acompañado aquí en Sociedad Abierta, tratando de aproximarnos, nunca agotarlo, respecto a un tema siempre tan fascinante. Gracias a ti, Enrique. Será hasta el próximo miércoles en Sociedad Abierta, cuando volveremos a dialogar para pensar. Buenas noches.